En este video les voy a hablar de lo que es una breve historia de México, desde la llegada de los hombres hasta la actualidad. De entrada tenemos que saber que el territorio que habitamos no siempre fue llamado México y no siempre tuvo los mismos procesos históricos. Pero bueno, asumamos y vamos a llamarle por cuestiones de practicidad Historia de México. Todo se remonta cerca del año 30.000 a.C., cuando los primeros humanos llegan a América. De ahí tenemos que dar un salto muy grande de 28.000 años, hasta el año 2000 a.C. La primera etapa podríamos decir que se conoce como una especie de prehistoria, porque no existen civilizaciones complejas ni existe la escritura, que de una manera tradicional, aunque esto no quiera decir que totalmente correcta, se ha asumido que cuando la escritura nace, es cuando nace la historia, al menos en el mundo occidental. Bueno, pues vamos a aplicar lo mismo para el territorio americano y en particular para México. Llegamos al año 2000 a.C. y aquí vamos a tener ya 3 etapas de civilización, 3 etapas de una cultura compleja o de culturas complejas que se desarrollaron en el territorio. Estas 3 etapas son Mesoamérica, la Nueva España y México ya como país independiente. La primera, que es la mesoamericana, se va a dividir en 3 partes: el preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico, que vamos del año 2000 a.C. al año 200 después de Cristo, que de hecho es el periodo más largo porque son 2200 años, vamos a encontrar a la cultura olmeca. Es la cultura más representativa de este periodo. No quiere decir que no haya habido otras pequeñas culturas, pero esta era muy grande y destacaba mucho por las demás. Además de que es obvio y de que es claro, analizando los vestigios de la cultura olmeca, que por primera vez tenemos en el territorio mexicano, o en lo que hoy es el territorio mexicano, un estado consolidado. De ahí vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el clásico, que va a durar 700 años, va del 200 al 900, esto ya después de Cristo. En el clásico se desarrollan 3 grandes civilizaciones que probablemente junto con la mexica son las 3 civilizaciones más famosas o más conocidas por el mexicano común. Tenemos a Teotihuacán, que se desarrolla en lo que hoy es el Estado de México. Tenemos a la cultura maya, que de hecho tenemos varios periodos de la cultura maya en ese momento. Pero bueno, la cultura maya que todos conocemos, la cultura maya de las grandes construcciones y las grandes ciudades arqueológicas que nos quedan hoy en el sur del país, es esta cultura maya. Porque de hecho los mayas tienen una característica que no comparten las otras culturas y que ellos estuvieron en el preclásico, en el clásico, en el posclásico e incluso hasta la actualidad siguen existiendo. Pasamos después a la cultura tolteca, que es famosa por la ciudad de Tula, que dejó construida en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Posteriormente pasamos al posclásico, donde aparecen los mexicas, que son importantes por ser la civilización que se encuentran los españoles a su llegada, ser la civilización que vencen los españoles y ser la civilización que, bueno, de alguna manera condensa todo este conocimiento que, entre comillas, podríamos decir, tenemos sobre los pueblos prehispánicos, y que de hecho ha llevado a que muchas veces se mezcle y se confunda a la cultura mexica con la cultura teotihuacana, 2 culturas que muy poco tenían que ver. Pasamos a la etapa siguiente, que sería la colonia o la etapa del dominio español. Se va a dividir en 2 partes. La primera, que sería la etapa de los Austria, y la segunda, que es la etapa de los Borbón. La división en 2 partes de este periodo tiene que ver exclusivamente con que hubo 2 casas reales que controlaron y que dominaron al territorio durante este tiempo, obviamente divididos en 2 periodos de tiempo. La Casa de Austria va del 1521, que es cuando cae Tenochtitlan, hasta el año 1700, que es cuando muere Carlos II, el último rey de los Austria. Tiene este nombre porque es una línea de sangre que viene desde el país que nosotros hoy conocemos, que se llama Austria. Pasamos a la etapa de Borbón. Esta es una casa real francesa que toma el control de los territorios españoles al morir el último de los Austrias sin descendencia, y que hasta la fecha domina el territorio español, pero bueno, claramente ya no domina el territorio mexicano.
La etapa de Borbón va de 1700 al año 1821, cuando México declara su independencia y cuando nace como tal un país llamado México. Pasamos a la siguiente etapa, ya que tenemos al país llamado México, que vamos a dividir en 3 partes, que tiene que ver con los 3 siglos que se viven. El primero es el 19, el segundo es el 20 y el tercero es el 21, que de hecho es el siglo que estamos viviendo actualmente. Vamos al siglo XIX, que se divide en 2 partes que tiene que ver con generaciones de políticos, primera y segunda generación. La primera características es que son políticos militares, que va del año 1821 al año 1855, y después vamos a la segunda generación de políticos, que va del 55 al año 1910, que es cuando comienza la Revolución Mexicana. La siguiente parte es el siglo XX, este se va a dividir en 3, la Revolución, que va del 10 al 20, la Reconstrucción Nacional, que va del 20 al 40, y el régimen priista, que va de 1940 hasta el año 2000. En el año 2000 tenemos el quiebre, vamos al nuevo siglo y tenemos el 21, que vamos a dividirlo en 3 pequeñas partes, aunque sea un siglo muy joven, tiene 3 ya secciones en él. La primera parte, que serían los gobiernos de alternancia, que van del 2000 al 2012. La segunda parte, que es el regreso del PRI, es una pequeña partecita que duró 6 años, y cerramos con la llegada de la izquierda al poder en el año 2018, una situación que nunca jamás en la vida se había dado, nunca antes en la historia de este país la izquierda había llegado al poder. Es por eso que marca un punto de partida muy importante en la historia del desarrollo del país. Y bueno, pues ahí estuvo la línea del